¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son las violetas de registro y sobre lo que son las NOID. No sé si se habrán dado cuenta que frecuentemente cuando ustedes ingresan a los grupos de aprendizaje, lo único que van a ver en todos los posts que hay en los grupos determinados, que lo único que saben hablar son de la violeta de registro, que la violeta del nombre tanto, que la del nombre tanto de acá, de allá, y siempre bajándole el perfil a lo que son las NOID. Ahora, ¿por qué le bajan tanto los grupos el perfil a las NOID? Porque le llaman NOID, pero en realidad sí tienen registro, pero dentro del área comercial. O si hablamos de los viveros rara vez en este caso van a entregar lo que son las violetas identificadas con lo que es un registro, porque para el vivero es una violeta africana. Para el viverista es una planta más de colección que de exuberante belleza, de exquisitez, como uno lo tome. O sea, cuando un vivero vende lo que son las plantas, las vende por su especie, por su belleza, no en este caso por su origen comercial. La mayor parte de los viveros, si bien reproducen lo que son NOID, a ver, ¿qué le llamaríamos NOID? Porque por lo general, según he estado viendo algunos supuestos influencers, NOID le van a llamar, por ejemplo, siempre a lo que son las violetas unicolor. O sea, hablamos violetas que no tienen un diseño específico ni en las hojas ni en la flor. O sea, es una violeta convencional. Pero existen lo que son las violetas de registro, que son hibridizaciones, no son especies, porque GDR le da y le insiste en llamar a cualquier violeta de registro, le llama especie, pero yo no sé, en realidad yo no sé de dónde se desprende esa soberbia en llamar que son especies, cuando en videos anteriores él ha señalado perfectamente de que la especie en sí es, no, yo la anoté porque es medio complicado, Ionantha. Ahora, violeta africana consta de solamente 6 especies, y la dejé anotada. La especie Insconspicua, Wetzeana, Ionantha, Pusilla, Shumensis y Teitensis. Esas son las 6 especies existentes. Ahora, dentro de la especie Ionantha, tenemos 18 subespecies. Ahora, cuando hablamos de subespecies, no hablamos de híbridos. Entonces tenemos que tener bien en claro que todas las violetas que se comercializan y que reproducen la mayor parte de los grupos de violetas africanas son, en este caso, híbridas. Eso significa que no son especies. Las especies están calificadas botánicamente, y una especie, si yo saco semillas de esa especie y la cruzo con otra de la misma, de su misma especie, o por ella misma, va a dar exactamente la misma planta. A diferencia de lo que son las híbridas, que cruzada por ella misma o por otra, no van a salir precisamente igual a lo que es la planta original. Eso ya nos está diciendo de que no es una especie. Así que métanselo bien. Cuando ustedes compran cualquiera de estas violetas de registro, hablamos de una variedad, y es una variedad registrada en este caso por un ostentor. Bueno, cuando hablamos de ostentor hablamos del área comercial, cuando son registradas comercialmente, pero existen los registros que son hechos por las asociaciones, que no tienen relevancia internacional. O sea, yo puedo registrar una violeta y no por registrar esa violeta me van a dar los créditos y me van a pagar, en este caso, por derechos de creación. Las creaciones o las hibridizaciones son por gusto de uno, por querer conseguir cosas nuevas. No es y no está enfocada, en este caso, a sobresalir comercialmente. Pero métaselo bien en la cabeza. Le están mintiendo. Estas no son especies. Estos híbridos pertenecen a la especie de violeta africana, de lo que es la especie Ionantha. Pero estas no son una especie,
son híbridos de una especie que pueden que la hayan cruzado con otras de la misma especie o similares para conseguir características en particulares. Características en particular. Ahora, dentro del el grupo de violetas africanas de registro de México, me llamó bastante la curiosidad en cuanto a lo que es su descripción. Porque dice que las violetas de registro son creadas en un periodo que van de 2 a 5 años. Sí, efectivamente, sí se puede dar eso. Ahora, se pide mínimo 3 reproducciones. O sea, ¿cómo lo podríamos llamar? O sea, si yo tomo esta violeta africana, que fue registrada con el nombre tanto, si yo saco esta hoja me tiene que salir exactamente la misma planta. Después de esa planta saco una hoja y me tiene que salir exactamente igual a la anterior y a la primera. Pero por lo menos tienen que ser unas 3 veces. Eso no, nos dice que es un híbrido estable. Ahora, dentro del mundo de las violetas africanas vamos a ver que la mayor parte de las que son de registro, la mayor parte de ellas son poliploides. Eso significa que tienen una genética bastante inestable. A pesar de que según lo que es la APSA, dice... A ver... Bueno, mejor lo voy a leer textualmente. Son creadas en periodos que van de 2 a 5 años, buscando características en específico. Característica en específico, esa palabra se le agregaron de más. ¿Por qué? Porque la mayor parte, en este caso, de las cruzas programadas, son para conseguir variedad en lo que es color. Si hablamos de características en una planta, tendríamos que hablar de características físicas. Tendríamos que hablar de tolerancia a lo que son las altas, bajas temperaturas, a que recitan determinados tipos de estrés. Pero esos no son factores que son considerados para lo que es el registro de una violeta africana. Y eso tampoco está dentro del registro de otras especies. No lo consideran, solamente consideran el que el híbrido sea estable. Pero, producto de que ha existido tanto hibridizaje dentro de lo que son las violetas africanas, la APSA, en algún momento, sus miembros optaron por incluir una salvedad, o mejor dicho, las excepciones genéticas o los saltos que pueden haber por mutaciones que da la planta, pero por no decir que una planta supuestamente estable, que fue registrada, tuvo una mutación, no debería mutar, pero ellos le agregaron, en este caso, el seudónimo de Spore, por no decir que fue una mutación de una planta base que no debería haber mutado. Eso no debería ser, pero dentro del mundo de las violetas africanas sí existe, y no los cultivadores, digamos, los coleccionistas y vendedores establecieron lo que son esos parámetros. Eso como para justificar el que una violeta de vez en cuando tenga una mutación. Entonces le llaman Spore. Ahora, ¿qué más dice? La reproducción de una violeta con registro se hace con cuidado de no perder las etiquetas, ya que si la violeta realiza un Spore o quimerismo, no podría ser identificado. Aquí ya tenemos un pequeño problema en cuanto a lo que es un supuesto cultivador y el vendedor. ¿Por qué? Porque toda planta con flor debería ser vendida con flor. Ahora, lo que son muchos grupos de violetas africanas son liderados por comerciantes. Y para un comerciante, entre más rápido yo haga circular lo que es una variedad, más entradas tengo. Entonces usan como excusa el que las plantas no se pueden enviar con flor por el volumen, porque cuesta mucho lo que son los costos de envío. Pura falacia. Y eso se lo puedo decir yo. Y he consultado incluso hasta en el extranjero. Lo más curioso de esto es que esas personas que justifican vender plantines en lugar de plantas y sin floración certificada,
no han enviado nunca algo de mayor tamaño. O sea, basta que yo ingrese a la página de cualquier país, ponga las dimensiones del paquete y me va a dar lo que es el valor. Y yo hice algunas pruebas y un paquete pequeño con uno que no me supere los 40 centímetros por algo, por tanto, tienen el mismo valor porque funcionan por volumen en este caso. Bueno, no es cada institución. Cada empresa de transporte tiene algunos parámetros, pero eso de decir de que una violeta africana se envía pequeña porque llega mejor, no, eso es falso. Y después en otro video les voy a mostrar por qué es falso. Ahora, ¿por qué es falso? Yo envío estos packs, son violetas de este calibre y llegan en perfectas condiciones a su destino. Ahora, entonces, ¿por qué en otro país no pueden hacerlo? Es por un tema de voluntad. Y esa voluntad parte por los que venden las violetas y por las personas que dan asesoría, en teoría. O sea, te asesoran, pero de su punto de vista, como para poder ganar el comerciante, en realidad. O sea, justifica el envío de plantines de una manera totalmente arbitraria. Ya, vamos a dejar este aquí porque después vamos a agarrar una o dos violetas y vamos bueno, pero eso va a ser en otro video. Y voy a mostrar cómo se hace un embalaje y no tiene nada del otro mundo. Y las personas que las venden, las violetas pequeñas, lo hacen, yo creo que desde el punto de vista comercial, para ahorrarse trabajo. ¿Por qué? Porque eso significa que la tienen que cultivar. Si la tienen que cultivar, se supone que tendrían que ofrecer por lo menos una planta de este calibre. Ahora, conseguir una planta de este calibre, considerando el nivel de los plantines que tienen, perfectamente pueden esperar 2 o 3 meses más hasta su floración. Porque más o menos eso es lo que yo calculo que deberían estar brotando dentro, apareciendo las varas florales dentro de lo que son las violetas que he visto que envían. Y de verdad, a mí me da vergüenza ajena tener que mandar eso. Ahora, por lo mismo es que le hacen hincapié después vamos a ver eso. Dentro del mismo párrafo nos dice que no es éticamente correcto cultivar violetas en charola e identificar una vez que sean grandes debido a la variabilidad genética. Ya aquí ya entramos con un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque si ya está asumiendo una variabilidad genética, entonces no están seguros de que la violeta de registro, que registraron como una variedad tal, sea estable totalmente. O sea, ya están diciendo de que está propensa a tener mutaciones eventuales. Las mutaciones eventuales, por lo general, de una planta van a salir desde hoja. Eso significa que si usted se compró una hoja de una variedad tanto, es posible que en ocasiones mute y no salga la planta que usted compró. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer ustedes? Es exigir la venta de una planta con flor. ¿Por qué? Porque así usted compró esa variedad y esa variedad es la que tiene que llegar. Entonces la única manera de que le llegue eso es que le envíen la planta en flor. Pero es tanto la colusión que hay entre la mayor parte de los vendedores que justificaron el envío de plantines sin floración y con un nombre X que a lo mejor ni siquiera podría ser, porque yo he sabido de casos de compras internacionales que compran una variedad y le mandan una variedad similar, etiquetada como la que usted compró. Y eso yo lo he visto muy de cerca, créanme que sí. Entonces, no me hablen de ética cuando ellos son los primeros en vulnerar la ética, agregando salvedades para justificar, en este caso, que los registros de violeta, a pesar de que son más de 20.000 los registros que hayan, ahora 20.000 registros, ahora ¿cuántas andan dando vuelta comercialmente? Son pocas. Ahora, si no me equivoco, GDR, él insiste en que si usted pierde el nombre de su violeta no se lo puede volver a poner. ¿Y por qué no se lo puede volver a poner? Si se supone que usted se lo compró a un vendedor X, ese vendedor X no creo que tenga más de 300 violetas africanas. Y si tiene 300 violetas africanas, lo más probable es que sean todas diferentes y tengan muy
y tenga muy bien distinguido entre dos que sean similares. Entonces, si usted pierde lo que es el nombre de registro que tenía su violeta, simplemente consúltelo con su vendedor. Ahora, si su vendedor no se lo quiere dar, eso es parte también de la colusión. Porque, bueno, ya he sabido de casos también que le han negado el nombre a personas para después argumentar que su violeta perdió lo que es su registro, así que carece de valor. Todas las plantas tienen el mismo valor. Ahora, dependiendo la exclusividad o qué tan difícil es un color, puede que tenga un valor agregado adicional. Pero decir de que una violeta pierde su valor porque se extravió lo que el nombre o se perdió lo que es la etiqueta cuando la puedo conseguir con su proveedor, esa es una falacia. O sea, los están engañando, literalmente lo están engañando. Bueno, después habla sobre los costos de las violetas africanas. Pero lo más extraño es que yo no entiendo por qué. Alguien de México hace los cálculos en pesos, pero los comparas sacando un valor aproximado a cómo venden los gringos. Todos los países tienen monedas diferentes. O sea, el nivel de vida en un país es diferente al nivel de vida en otro. Entonces yo no puedo cobrar lo mismo que cobra otro país porque sus costos son diferentes. Pero a ese punto llegamos en la colusión, amigos. Por eso que les cobran tanto. ¿Por qué? Porque hay una colusión general con respecto a eso. Debido al empaque, no, eso lo vamos a ver después. A ver, aquí habla sobre... A ver, voy a leer textualmente lo que habla sobre la violeta sin registro. Ahora, cuando yo hago la comparación entre dos cosas, o si hablo de la comparación entre una violeta de registro y una no de registro, obviamente si tengo que hacer comparaciones tengo que ser equitativo en las dos. Pero si ustedes buscan información sobre la violeta de registro van a encontrar así un párrafo de marketing, porque literalmente eso, versus así un parrafito. Y el parrafito, por ejemplo, ¿qué dice la Asociación Mexicana de Violeta Africana con respecto a las NOID? Dice, plantas criadas masivamente con características que las hacen fácil de cuidar y son atractivas para el comprador. Desde ese punto de vista tendríamos que señalar un par de cositas. Las NOID en general son las plantas que no derivan de hibridizaciones. Obviamente, esa violeta está mucho más cerca de la especie porque ha tenido menos intervenciones que las poliploides. O sea, las rusas tienen demasiada intervención genética, producto del cruzamiento que hay, pero las NOI no la tienen. Eso significa que las NOI son más fáciles de cultivar. ¿Por qué? Porque las NOI están más cerca de la especie y las especies son prácticamente todoterreno, pero no así los híbridos. Los híbridos son muchas veces inestables, no solamente genéticamente, sino que en las poliploides puede variar dependiendo si ustedes le cambian los ciclos de luz, o tiene un periodo de sequía más frecuente, o que tiene completamente todos sus minerales, o una buena alimentación, puede tener variaciones de color diferente al momento de florecer. Ahora, por eso que le bajan el perfil también a las NOI. ¿Por qué? Porque son más fáciles de cultivar y por lo mismo abundan más. Pero no deberían bajarle el perfil, siendo que las violetas de registro, entre comillas, de registro, tienen la misma belleza que la otra. Bueno, obviamente esta, como ha pasado por un proceso de hibridizaje, pero por generaciones, la genética se la han hecho, pero... pebre. No pebre, porque ese es un término que nosotros usamos acá en Chile. Hay demasiada mutación interna en su cadena de cromosomas. O sea, hay que considerar que las NOID tienen 2 cadenas de cromosomas, igual que como la tienen la especie. Pero la de registro, algunas yo puedo ver que tienen 4, 5, 6, 7, he visto hasta 8 cadenas de cromosomas. Por lo mismo, entre más cadenas de cromosoma tenga esa planta, tiene mayor mutabilidad. Pero la Asociación de Registro de México dice que tiene mayor variabilidad genética. No voy a hacer más comentarios. Ahora, ¿qué más dice?
Ya. Lo que hablaba referente a las NOI son plantas creadas masivamente con características que las hacen fáciles de cuidar y son atractivas para el comprador. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Puede darse el caso de que las plantas registradas, es decir, perdieron su etiqueta y fueron propagadas sin tener el cuidado de conservar el nombre. Ante estos casos, debido a que existen más de 20.000 variedades registradas, claro, como si un vendedor en X país tuviera 10.000 o 5.000. Ridículo. Es casi siempre imposible identificarlas de nuevo. Falso otra vez. Lo mismo que lo decía adelante. ¿Por qué? Porque si yo le compro a un comprador, le compro a un vendedor, ese vendedor tiene muy claro cuáles son las variedades que está reproduciendo. Entonces, si necesita lo que es el nombre, se lo pregunta a quién se la vendió. Yo las violetas las vendo sin nombre. ¿Por qué? Porque la mayoría, por lo menos, yo intento que por lo menos acá en Chile vean las violetas por su belleza, las aprecien por su cultivo, no porque por tener esta variedad me va a dar estatus. Eso es ridículo. O sea, eso se escapa totalmente a la ética de un cultivador. Yo cultivo una planta porque me gusta, no porque me dé estatus. Y los grupos de violetas africanas, eso es lo que inducen en todas las personas. Se lo meten subliminalmente en la cabeza para que ustedes prefieran siempre las de registro. Quien colecciona, y tomando en consideración que las NOI son muy pocas, siempre va a terminar buscando y consiguiendo las de registro por una cuestión de belleza. Pero yo no entiendo el afán y el fin de menospreciar todo el tiempo, por parte de esos supuestos entendidos, en menospreciar a lo que son las NOI. Y inventar todo un cuento. ¿Y para qué vamos a hablar de lo que es el cultivo? Para que, es mucho más aberrante o mucho más obvio que no quieren que ustedes aprendan a cultivar. ¿Por qué? Porque si ustedes aprendieran a cultivar, si aprenden a cultivar, eso implica que también empiezan a reproducir. Si empiezan a cultivar, pueden mejorar la calidad de producto y la entrega final. Eso significa que es competencia. Y de hecho, si yo entro, bueno, yo ya no puedo entrar al grupo porque don Guillermo, por el hecho de verme como competencia, me expulsó del grupo. Y ni siquiera tuvo los pantalones de haberme respondido al mensaje que le mandé, sino que me bloqueó por no contestar. Entonces, su falsa moral está desde los videos hasta cómo dirige lo que es un grupo. Y de hecho, es tanta la vanidad que se jacta de haber creado el grupo y en todos sus videos lo recalca. Pero da lo mismo, porque en realidad lo que yo voy a hacer, les voy a enseñar a cultivar. Ahora, ¿cómo va a responder él frente a eso cuando yo le empiece a explicar los porqué de algunas cosas de las plantas? Eso va a ser sumamente entretenido. Bueno, ya fue entretenido cuando en un inicio, hace un año atrás, desconocía y alegaba de que los microagros no existían, pero por presión social o presión en el grupo, tuvieron que asumir de que efectivamente sí existen los microácaros y que afectan totalmente lo que es el cultivo. Ahora que en Estados Unidos esté prohibido la abamectina, tiene licencia de la FDA. O sea, la abamectina está presente en la mayor cantidad de países en donde haya un servicio agrícola y ganadero responsable. Acá en Chile lo tenemos. En México tengo entendido que también lo tiene, Estados Unidos lo tiene, en todas partes lo tienen. ¿Por qué? Porque no es un piretroide. Los acaricidas que tienen problemas de registro en uno u otro país son los piretroides. ¿Por qué? Porque sus trazas, o mejor dicho, el nivel de toxicidad se traspasa fácilmente entre objetos y especies. De hecho, los piretroides son uno de los causantes de la disminución de abejas prácticamente en todo el planeta. Y aún así hay países que lo siguen autorizando y lo siguen vendiendo. Ahora, lo que es la abamectina es un insecticida y acaricida de contacto y sistémico. Así que se aplique en la planta, lo va a absorber de cualquier manera. Y me alegra haber escuchado que nombró la abamectina, porque inicialmente se negaban a reconocer eso. Pero por lo menos ahora ya lo reconocieron. ¿Qué más vamos a hablar sobre lo que es registro y no registro? Bueno, ya nos quedó claro de que solamente existen 6 especies
de violeta africana. Y los híbridos que nosotros tenemos son en este caso de la especie Ionantha. Ahora, cruzados con cuál, dentro de la historia que yo busqué no pude encontrar con cuáles especies fueron cruzadas inicialmente como para obtener un volumen más grande. Bueno, después ya viene todo lo que es el trabajo del hibridizador, porque el trabajo de los hibridizadores antiguos es muy diferente a los de ahora. Los de ahora tienen el trabajo hecho porque hay un montón de híbridos y muchos hacen cruzas ni siquiera programadas, cruzan y cruzan, y si sale una diferente, la registran. Por eso que hay por eso que hay más de 20.000 híbridos registrados. O sea, imagínense, si hay 20.000 híbridos registrados, ¿cuántas no están registradas? ¿Por qué? Porque para poder registrarla tienen que llenar todo lo que es un formulario, tienes que asegurar en la ficha, porque estuve viendo la ficha, de que la has reproducido 3 veces, y ahora en eso cualquiera puede mentir. Ahora, no hay un apartado que diga cuáles son las necesidades adicionales de esa variedad en cuanto a lo que es temperatura, humedad, sustrato, porque pueden haber también esas variables. Pero el hibridizador no entrega ningún detalle sobre el correcto cultivo de esa variedad en particular, sino siempre habla de generalidades. Así que ahora usted ya sabe, las violetas de registro y las NOI tienen la misma belleza y la misma importancia. Y de hecho, las violetas de registro podríamos decir que son más delicadas que las NOI, porque las NOI están más cerca de lo que la especie, y esto ninguno de los administradores de su grupo me lo va a poder debatir, porque estoy en lo correcto. Y de hecho, hay libros enteros de botánica que también lo respaldan. Ahora, pero lo que más quiero que les que les quede en la cabeza, bueno, es que yo puedo sacar esta otra, bueno, esta salió Sport. Es como ridículo, pero solamente Sport porque el color floral no se desarrolló más en su segunda floración. Pero en realidad las violetas de registro, cada 2 floraciones o floración por medio puede variar un poco, pero eso también puede variar por la alimentación de la planta, o el pH del sustrato, o la conductividad dieléctrica que tenga el mismo sustrato. O sea, hay varias cosas de cultivo. Ahora, estas son violetas que yo las tengo aquí todas amontonadas, y les aseguro de que si ustedes ponen atención en todos los detalles que yo en los futuros videos voy a ir comentando, van a poder lograr obtener plantas de este calibre sin ningún tipo de problema. Ahora díganme, los influencers cuando graban sus videos, ¿muestran violetas de este tipo? De hecho, con suerte muestran 1, 2 y un par de hojas que le están pellizcando, interviniendo lo que es la raíz para ver si tiene raíz o no. Eso no se hace con una planta, hay que dejarla ahí hasta que ella se manifieste. ¿Por qué? Porque en ese proceso de arrancar una hoja, los filamentos sensibles o los más finitos, que son los que extraen los nutrientes y la mayor cantidad de agua de lo que es el sustrato u otro para lo que es su alimentación, son los finitos. Y cuando la arrancan, salen los más gruesos. Y dicen, está empezando a dar raíz. O sea, tenía raíz, pero usted la dejó con las raíces primarias, pero las raíces secundarias no están. O sea, plantas de este tipo, cuando ustedes vean que a alguien le muestra plantas de este tipo, sin que tenga que estar seleccionando una en particular, a esa persona usted créale sobre lo que es cultivo. No alguien que muestre una violeta con 4 hojas, porque con 4 hojas cualquiera puede tener una violeta de ese calibre. Bueno, que no saco nada porque pues, ya tendría que entrar a mostrar todas las que tengo, y ustedes las podrían ver amontonadas y tienen una floración increíble. ¿Por qué? Porque sigo principios básicos. Ahora, algo que les quede bien en claro. Hay la mayor parte de los administradores de que tienen esos grupos siempre les van a decir de que las violetas, no hay una receta mágica para lo que es el cultivo. Eso podría ser cierto si que yo cultivo en exterior, pero todos nosotros, o la mayor parte de los que cultivamos violeta africana, lo hacemos en interior de lo que son las casas. Eso significa que es un ambiente controlado. Si es un ambiente controlado, significa que yo lo puedo modificar como para poder cultivar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en los videos futuros.
cuáles son los rangos que yo necesito, cuál es el tipo de sustrato, el tipo de poda, es un montón de cosas que voy a ir viendo con el tiempo. Para que ustedes puedan lograr y conseguir lo mismo que hago yo. O sea, de hecho, si ustedes ven en el grupo Violeta Africana Chile Cultivo Avanzado, no en la copia, van a ver que tengo los archivos de sustrato, está riego por mecha, está todo lo necesario para cultivar de esta manera y sin estresarse mucho. De hecho, si ustedes siguieran, la guía de inicio rápido es una hoja simple. Y si ustedes la leen, están los tips necesarios para cultivar dentro de casa. Bueno, obviamente, lo único que nosotros necesitaríamos adicional a eso sería un termohigómetro. A ver si tengo uno acá. No recuerdo en qué lado lo dejé. Ya, pero un termohigómetro nos permite saber cuál es la humedad ambiental que tengo dentro de la casa y cuál es la temperatura. Ahora, las violetas africanas son subtropicales, así que a elevada humedad ambiental no vamos a necesitar. Eso significa que tendríamos que pelear con la temperatura. Ahora, si peleamos con la temperatura, bueno, ahí tendríamos que bajarla o subirla dependiendo de la zona geográfica. Pero estando dentro de casa, todo es modificable y todo se puede calibrar para... Por ejemplo, aquí en esta habitación la tengo sin calefacción, un par de luces suplementarias y ustedes ven las violetas como están, o sea, los que ya han visto las violetas que yo cultivo, y de hecho yo ni siquiera me estreso tanto, solamente les doy las necesidades básicas o cumplo los principios básicos que están en esa pequeña guía de cultivo. Pero ¿cuál es el problema? Es que muchas de las cosas que aparecen en esa guía de cultivo, los vendedores o los administradores de algunos grupos populares, en este caso, a ustedes le han metido en la cabeza de que no es así o que eso no sirve. ¿Por qué? Porque no quieren que usted aprenda. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? O sea, estamos hablando de... Como le dije en un momento, de una colusión en cuanto a lo que son vendedores. De hecho, del tiempo que yo estuve en el grupo de Violeta Africana de México, vendedores de semillas de violeta africana no están. Los que venden de forma intencional, tampoco, o sea, los que venden internacionalmente, tampoco están en ese grupo. O fueron expulsados. ¿Por qué? Por conveniencia. Siempre todo es por conveniencia, amigos. Desde el punto de vista de quién los dirige. Ahora, mi punto de vista, yo empiezo como cultivador, como hibridizador, como productor, y al final dejo lo que es el factor de vendedor, porque a mí me hace más feliz cultivar una planta que vender una planta. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando vean los videos o los tips de algunas personas que su enfoque es netamente comercial. Y siempre está ahí. Siempre. Su meta es vender o sobresalir, porque ¿para qué estamos con cosas? La mayor parte de ellos piensa de que una violeta de registro me da estatus, y no es así. Las plantas no me dan estatus, la calidad como yo cultivo esta planta, esa es la que me da el estatus. Esa es verde. Aquí tengo tantas, pero... Como tengo tantas plantas, porque yo cultivo harto, bueno, yo tengo bien claro cuáles son las plantas que traje, cuáles son todos los registros que tengo, y obviamente cuando las veo sé inmediatamente si sale una mutación entre medio de todas. ¿Por qué? Porque soy cultivador, no solamente un vendedor. Los vendedores jamás ponen atención a eso y no saben distinguir entre la mutación de una y la no mutación, o cuál es la floración estándar de lo que una violeta. ¿Por qué? Porque los que cultivamos ponemos atención, pero en toda la riqueza que tiene la expresión de la planta. O sea, cuando hablamos en cuanto a riqueza, hablamos en cuanto a su desarrollo radicular, en cuanto a cuántas hojas puede llegar a tener, sus floraciones, sus botones, ponemos atención en un montón de cosas que los vendedores no hacen. ¿Por qué? Porque el vendedor, ¿qué es lo que le interesa? Tener esto y tenerlo, sacar esa hojita, ponerle un vasito, ponerle su nombre y vendérsela pero como plantín. Eso, si es que esa hoja no mutó. Ahora, ¿dónde está el servicio de postventa? ¿O dónde está el respaldo del derecho del consumidor en que esa hoja me salga exactamente la misma planta que yo compré?
ahí es cuando le echan la culpa que mutó, que es sport, y te pueden mandar cualquier En realidad, ¿para qué estamos con cosas? A ustedes le podrían mandar cualquier hoja de una planta similar y después, y cuando ustedes reclaman, le van a decir, es que se transformó en sport. No debiera ser así y no debe ser así, pero yo sé que hay gente que lo hace. Y créanme, deben poner un poquito más atención en muchos detalles. ¿Por qué? Porque están manipulando, en este caso, lo que es su opinión general. ¿Por qué? Porque la ignorancia, a ver, ¿cómo lo podríamos definir? No lo voy a definir. Podríamos decir que la ignorancia de algunos hace que algunos se engrandezcan. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Para qué estamos con cosas? Y he visto a muchos tuertos presumiendo de ser rey y no manejan ni siquiera sus tropas. Ya, eso sería todo, porque ya me excedí en cuanto a lo que es el tiempo. Yo esperaba grabar unos 15 minutos, pero como estoy solo en casa hoy, entonces me disperso hablando. Pero voy a cortar el video porque quiero mostrarles lo que son lo que el empaque. Sí, no el empaque, sino cómo embalamos y cómo podemos enviar lo que son las plantas. Ya, nos vemos hasta un próximo video y recuerden, todas las violetas son hermosas, todas son bellas. Existe solamente una especie de cultivar que vendría siendo la especie Ionantha y todas las demás son híbridas. O sea, todos los híbridos no son especies. Métanselo en su cabeza y díganle a todo el que le diga que esta es una especie y que esa otra rusa es otra especie. No, es una sola especie, pero esos son híbridos de esa especie. ¿Ya? Nos vemos hasta un próximo video.